Sean bienvenidos a este video número 16 del curso de Java desde cero, donde estaremos desarrollando una serie de actividades prácticas relacionadas con los condicionales y los bucles. Para ello veremos la siguiente actividad, que es realizar un sistema de logueo como el que se muestra a continuación. Bueno, como pueden observar, hemos creado una clase llamada Sistema Logueo y hemos importado el paquete javax.swing para poder utilizar la clase JOptionPaint y sus métodos de entrada y salida de datos. Nuestro programa lo que va a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es declarar las variables necesarias. Posteriormente, lo que realizaremos es verificar que el usuario no deje el campo de nombre de usuario vacío. Vamos a ir comentando. Como tercer paso, vamos a pedir el nombre de usuario mediante una ventana de JOptionPaint. Como paso número 4, lo que vamos a hacer es informarle al usuario que si deja el campo de nombre de usuario vacío, que salga un mensaje de alerta. Entonces, las variables necesarias que vamos a utilizar en nuestro programa son, por ejemplo, una de tipo string que se va a llamar registro usuario y la vamos a inicializar con un string vacío. También vamos a crear otra que se llame contraseña usuario y la vamos a inicializar con un string vacío. While, o sea, mientras registro usuario punto equals. ¿Por qué equals? Porque el método equals es el que me compara cadenas de texto, claro, respetando mayúsculas y minúsculas. No así con el equals ignore case, que este sí compara cadenas de texto, pero ignora ignora las mayúsculas y las minúsculas. En este caso no vamos a ignorar las mayúsculas y minúsculas, por lo tanto vamos a utilizar el método equals y la vamos a comparar con una cadena vacía. Es decir, que si el usuario es igual a una cadena de texto vacía, o sea, mientras el usuario deje el campo de usuario vacío, ¿qué va a ocurrir ahí? Bueno, ahora pedimos el nombre de usuario mediante una ventana de JOptionPaint. Es decir, registro usuario va a ser igual a JOptionPaint.show input dial, el nombre de usuario. Bueno, aún no hemos llegado a la programación orientada a objetos, no hemos llegado a conceptos como son constructores, como son métodos, setter, getter, etc. Bueno, los métodos pueden recibir una X cantidad de parámetros. En este caso,
a show input dialog le estamos adjudicando un parámetro, pero ese parámetro es un string, es decir, él recibe por parámetro un string, pero el método show input dialog se puede utilizar no solamente utilizando un parámetro, sino se pueden utilizar empleando varios parámetros. En este caso, por ejemplo, podemos poner un primer parámetro que no lo vamos a utilizar ahora, le vamos a poner null. Va a recibir entonces un tercer parámetro y ese tercer parámetro va a ser el nombre que lleva esa ventana en la barra de título y se va a llamar así, formulario de registro. También va a recibir otro parámetro que va a ser el tipo de mensaje que nos va a mostrar. O sea, el icono, según el tipo de mensaje, muestra un icono. Y ese tipo de mensaje es una constante estática. Y como es estática y pertenece a la clase JOptionPaint, bueno, hay que emplear el nombre de la clase. JOptionPaint. Y el tipo de mensaje va a ser information message. Y ahora vamos a informarle al usuario que si deja el campo de usuario vacío, que salga un mensaje como por ejemplo, el campo de usuario es obligatorio. Y eso lo vamos a realizar a través de un if que, o sea, que pregunte esto mismo, que está en la condición de while, lo vamos a preguntar con un if, porque puede darse la posibilidad, y si se diera esa posibilidad, entonces que me salga un mensaje que diga show message dialog. El primer parámetro lo dejamos vacío y el segundo parámetro, o sea, vacío no, nulo, y el segundo parámetro es el que muestra precisamente el mensaje que nos va a decir el campo de usuario es obligatorio. Bueno, hasta aquí podemos nosotros incluso ejecutar este programa y, por ejemplo, si le damos en aceptar y no escribimos nada, así nos dice, el campo de usuario es obligatorio. Le damos a aceptar y nuevamente nos vuelve a pedir el nombre de usuario. O sea, mientras la condición de while esté cumpliéndose, ese bucle no va a finalizar. Es decir, que si aquí le ponemos, por ejemplo, Nelson, ya estamos entonces haciendo la siguiente comparación. Registro usuario punto equals vacío. ¿Se cumple la condición? No se cumple porque ahora le vamos a asignar a registro usuario el nombre Nelson y ya no va a estar vacío. Por lo tanto, como ya no se va a cumplir la condición, pues sale del bucle. Y hasta ahora vamos bien. Ahora hay que hacer una comprobación con la contraseña. Y para hacer una comprobación con la contraseña, básicamente ocurre lo mismo. Por lo tanto, el código escrito anteriormente lo vamos a copiar y lo vamos a modificar a la contraseña. Copiamos aquí, pegamos con control V. Aquí algo se me pasaba, pero creo que sí, que es necesario explicarlo. Aquí podríamos haber puesto igual true, pero no es necesario, porque poner igual true o no ponerlo da lo mismo para el compilador de Java. Si fuera false, sí había que ponerlo, pero como es true, basta con dejarlo hasta aquí y ya nos ahorramos un poco de escribir, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a comprobar en este segundo while? Que la contraseña de usuario no esté vacía, por lo tanto sería contraseña usuario y aquí entonces registro usuario no sería contraseña usuario y que nos pida acá la contraseña. Y mientras, o sea, si contraseña usuario es vacío, entonces que me muestre el mensaje el campo
contraseña es obligatorio. Y básicamente el formulario de registro ya lo tenemos completado. Ejecutamos acá el programa y si escribimos el usuario, por ejemplo, Nelson, él no nos va a aceptar. Ahora nos está pidiendo la contraseña. Si no ponemos nada, el campo contraseña es obligatorio. Y nuevamente nos vuelve a pedir la contraseña. Le ponemos 1, 2, 3, aceptamos y ya entonces sale del bucle. Bueno, hasta el momento hemos completado el formulario de registro. Ahora lo que vamos a realizar, como se vio en la presentación, un formulario de entrada a un sistema determinado. Pero para poder entrar al sistema tiene que ser con el nombre de usuario y la contraseña que nosotros pusimos acá cuando nos lo pide por estos bucles. Por lo tanto, ahora lo que vamos a realizar es el formulario de acceso, porque anteriormente hemos hecho el formulario de registro. Bueno, para realizar este formulario de acceso vamos a declarar dos variables más de tipo string y una se va a llamar usuario, que la vamos a inicializar también con un string vacío, y una contraseña que le vamos a llamar pw y le vamos a poner también en un string vacío. Ahora, ¿qué es lo que vamos a comprobar ahora? Mediante un while, o sea, mientras que registro usuario punto equals sea igual a usuario, y que esta condición no se cumpla, o sea, sea igual a false. O sea, esto lo que comprueba es que si el usuario que yo puse en el formulario de registro no coincide con el que yo pongo en el formulario de acceso, entonces no puede haber entrada en el sistema. Eso está claro. Por lo tanto, usuario, para que me pida el usuario es igual a JOptionPay.show input dialog y que me pida el nombre de usuario. Y ahora, mediante un condicional if, realizamos la siguiente comprobación. Si registro de usuario, o sea, esto que estamos marcando, si registro de usuario es igual a usuario, entonces que me muestre un mensaje .show message dialog, el primer parámetro nulo, el segundo el mensaje, y el mensaje que diga correcto. Si no, que me muestre el siguiente mensaje. El usuario es incorrecto. Bueno, ya aquí tenemos el bucle while que nos comprueba que hayamos introducido un usuario correcto al que introducimos anteriormente cuando este primer bucle while nos lo pide. Por lo tanto, para verificar que la contraseña sea la correcta, lo vamos a realizar también a través de un bucle while que es parecido al del nombre de usuario. Simplemente lo que vamos a tener es que modificar el código a la contraseña. Por lo tanto, aquí sería contraseña usuario o contras usuario punto equal pw, la variable que creamos para la contraseña en el formulario de registro. Mientras esto no se cumpla, es lo que quiere decir, porque le estamos igualando a false, entonces que me pida la contraseña, y si contraseña usuario es igual a pw, entonces que me diga
contraseña correcta. Si no, que me diga que la contraseña es incorrecta. Verifique. Y ya tenemos nuestro formulario completado. Por lo tanto, nuestro sistema de logueo ya está completado. Bueno, ya hemos corregido los cambios que proporcionaban que el programa no funcionara y eran los siguientes. Simplemente que acá en Power y en usuario no puede haber comillas porque nos estamos refiriendo a la variable usuario, y si ponemos la usuario entre comillas no se refiere a la variable usuario, simplemente se refiere a usuario como un string o una cadena de texto llamada así mismo con los caracteres U, S, U, A, R y O. Por lo tanto, para referirse a una variable de tipo string no se puede poner comillas. Y ya en PW también arreglamos el problema. Acá, si la contraseña, o sea, si contraseña usuario es igual a PW, entonces que muestre un mensaje contraseña correcta, ya ha accedido al sistema, y si no, que la contraseña es incorrecta, verifique. Vamos a ejecutar el programa, nos pide el nombre de usuario, le damos a aceptar para verificar, dice que ese campo es obligatorio, escribimos un nombre, le damos a aceptar, ahora nos pide la contraseña. Si dejamos el campo contraseña vacío, nos dice que el campo contraseña es obligatorio, le escribimos una contraseña, le damos a aceptar, ahora viene al formulario de acceso y tenemos que poner el mismo usuario que nosotros insertamos en el formulario de registro, que sería Nelson, y nos dice que es correcto, y ahora intencionalmente vamos a poner una contraseña incorrecta. La contraseña es incorrecta, verifique. Y si ponemos la contraseña correcta, bueno, contraseña correcta, ya ha accedido al sistema. Básicamente, bueno, eso es lo que hace nuestro sistema de logueo. Como actividad 2 nos pide que escriba un programa en Java que me saque por consola este resultado que estamos observando acá. Primero que imprima el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Posteriormente que imprima el 4, 3, 2, 1. Después el 3, 2, 1, 2, 1 y el 1. Y que tenga esa estructura precisamente en la consola. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, hemos creado una clase que se llama mostrar números. Y para ello, para poder imprimir los números a partir del 5, vamos a crear entonces un bucle for. Vamos a inicializar una variable i de tipo entero, lo vamos en 5 precisamente, porque queremos que imprima a partir del 5 el primer número. Por lo tanto, con la condición de que i sea mayor que 0. Y como i empieza en 5, la vamos a ir decrementando hasta que llegue a 0 y ya, bueno, termine el programa. Ahora, este es el bucle que se va a encargar precisamente de imprimir el comienzo de cada número. O sea, el primer número empieza en 5, el segundo va a empezar en 4, porque a medida que vaya decrementando la variable, él va a ir imprimiendo un número menor por cada vuelta de bucle. Ahora, tenemos que construir un bucle for anidado, o sea, dentro del bucle for que hemos creado, para poder imprimir cada número. Sería entonces j igual a i. ¿Por qué j igual a i? Porque i inicializa en 5, entonces primeramente j, que es el que va a imprimir los números precisamente, o cada bloque de números, o sea, este bucle for es el que va a imprimirme cada bloque de números, y este primer bloque va a empezar en 5. Por lo tanto, mientras que j sea mayor que 0, claro, no queremos que nos imprima el 0, con la condición de que j se vaya decrementando.
Aquí nos da un error porque nos faltó declarar el tipo de la variable int y ya bueno, queda solventado. ¿Qué queremos que imprima? Queremos que imprima precisamente j porque es la variable que nos va a dar cada bloque de números. System.out.println y que nos imprima j. Bueno, hasta el momento nuestro programa está aparentemente ya construido, pero vamos a probar el código. Vamos a ver que todavía no funciona tal y como queremos. Y nos imprime de esta forma. El 5, el 4, el 3, 2 y el 1. Después nos imprime el 4, 3, 2, 1. Después nos imprime el 3, 2 y 1. Y después el 2 y el 1. Y ya bueno, por último el 1. Como está dando un salto de línea, no queremos que dé un salto de línea. Simplemente entonces le quitamos el ln y al quitar el ln, entonces ejecutamos el programa nuevamente y ahora nos imprime lo mismo pero de forma horizontal. Claro, todavía no hemos logrado que imprima los números como nosotros lo queremos, porque queremos que nos imprima este número arriba, después nos imprima este debajo, más abajo este, después este, 21 y después por último el 1. ¿Cómo logramos eso? Bueno, primeramente vamos a explicar cómo funcionan estos bucles. El primer bucle inicia la variable i en 5. Después salta el otro bucle. J, como lo hemos igualado a i, bueno, j vale 5 también. Ahora, quiere decir que este bucle de aquí va a comenzar en 5 y se va a decrementar hasta que llegue a 0, por lo tanto, va a dar 5 vueltas. Cuando ese bucle dé sus 5 vueltas, va a imprimir el 5, el 4, el 3, 2 y el 1. Sale este bucle cuando da sus 5 vueltas y viene al primer bucle nuevamente. Ahora, como i se decrementó en una unidad, porque este menos menos significa que se decrementa en una unidad, ahora i vale 4. Bueno, si i vale 4, viene entonces el otro bucle y j va a ser igual a 4. Por lo tanto, ¿por qué j es 4? Bueno, porque i vale 4 ahora. Con la condición de que j sea mayor que 0, se cumple y, bueno, que j se decremente. Como j comienza en 4, entonces este bucle da 4 vueltas y me imprime el 4, el 3, el 2 y el 1. Cuando termina de imprimir, viene al otro bucle y verifica la condición. Y verifica la condición no. Y viene, le cambia el valor la i y ahora vale 3. Entonces, cuando le da el valor 3 ahí, viene y ejecuta el otro bucle for y ahora j vale 3. Por lo tanto, se decrementa hasta que llega a 0, dando 3 vueltas precisamente, porque imprime el 3, el 2 y el 1, y ya entonces, cuando termina, viene aquí al bucle for inicial, ahora la i vale 2, y bien, entonces cuando la i vale 2, salta para este bucle con j igual 2. Este bucle ahora da sus 2 vueltas, imprime el 2 y el 1 y salta al primer bucle donde i va a valer ahora 1. Entonces salta al otro bucle, j va a ser igual a 1, por lo tanto simplemente lo que hace es ejecutar, imprime el 1, porque lo que hace es dar una vuelta, y bueno, ya como ya entonces i valdría 0, ya entonces la condición no se cumple porque i es mayor que 0, i no puede ser igual a 0, y ya al no cumplirse la condición sale del programa, bueno, o sea, sale del bucle, ¿no? Pero bueno, en este caso sale del programa porque ya no tenemos más código. Ahora, hemos explicado cómo funciona, pero sabemos que este bucle lo que hace es proporcionar el comienzo de cada número, y este bucle lo que hace es imprimirme los números. Bueno, si eso funciona de esa manera, quiere decir que cada vez que este bucle termina, me imprime un número. Salta para este de acá, para imprimirme entonces otro número. Entonces, de un bucle para otro, lo que hace es imprimir un número y después el otro. Por lo tanto, como nosotros queremos que esos números queden uno debajo del otro, entonces aquí ponemos un system.out.println
ln, y que de un número para otro me haga un salto de línea y así lo coloca uno debajo del otro. Si ahora probamos el programa, podemos ver en consola que imprime los números tal y como nosotros estábamos planteando en la diapositiva. Ahora la actividad 3 nos pide que construya una aplicación que realice la sumatoria de 10 números enteros positivos y posteriormente, bueno, que hay el promedio de esos números. Aquí en Eclipse lo primero que necesitamos para realizar nuestro programa es declarar tres variables. Una que almacene precisamente el número insertado, por lo tanto, número insertado. Una que almacene la suma y otra que almacene el promedio. Como vamos a entrar datos por consola, necesitamos el paquete java.util, puesto que vamos a utilizar una de sus clases, que es la clase scanner. Creamos un objeto llamado sc, el objeto se puede llamar como se desee, new scanner, y le vamos a indicar que vamos a entrar datos por consola. Ahora, para que la consola nos pida los 10 números de forma consecutiva, lo vamos a realizar a través de un bucle for, creando una variable de tipo entero i igual 0, mientras que i sea menor que 10, puesto que el for empieza a contar en 0 y, bueno, tiene que terminar en 9. De 0 a 9 hay 10 valores. Entonces sería incrementando la variable i. Y ahora lo primero que va a hacer el bucle for es pedir el número. Pedir el primer número. Por lo tanto, system.out.println y que diga inserte un número o digite un número, da igual. No vamos a ponerle salto de línea para que el número me lo ponga al lado. Vamos a poner solamente print. Y ahora, para que el número insertado se almacene precisamente en la variable número insertado, copiamos el nombre de la variable y sería igual a el objeto de tipo scanner que hemos creado, sc, punto, como se va a insertar un entero, sería next int. Ahora, a medida que se vayan insertando números, esos números tienen que irse sumando. Por lo tanto, la suma se va a ir incrementando y vamos a utilizar el operador incremento de suma y se va a ir incrementando con números insertados. Es decir, que a medida que vayamos insertando un número, esos se van a ir sumando. Eso es lo que significa esto en este caso. La variable suma, bueno, la vamos a inicializar en 0 para poder utilizarla y el promedio también lo vamos a inicializar en 0. Y bueno, entonces el promedio va a ser igual a suma entre 10. Puesto que estamos utilizando 10 números, por lo tanto sería 10. Y bueno, ya fuera del bucle for, vamos a imprimir precisamente la suma. System.out.println los números digitados suman, bueno, lo que tenga la variable suma. También necesitamos el promedio. Lo vamos a imprimir con otro system.out.println, entonces que nos imprima la variable promedio, pero vamos a concatenarlo con el promedio es, y bueno, lo que tenga la variable promedio.
Ya nuestro programa aparentemente, bueno, está terminado. Simplemente lo vamos a probar. Hacemos clic en el play. Y aquí nos dice inserte un número. Vamos a insertar el 8, el 7, el 5, el 2, el 1, el 3, el 2, el 4, el 2 y por ejemplo el 5. Los números digitados suman 39, es decir que todos estos números suman 39. 8 más 7, 15, 20, 22, 23, 27, 26 hasta aquí, 28, 32, 34 y bueno, más 5 suma 39. Y dice que el promedio es 3. Bueno, simplemente el promedio me dice que es 3 porque hemos declarado la variable promedio como una variable de tipo entero y no me imprime la variable, o sea, la parte decimal. Pero si, por ejemplo, en lugar de declarar promedio acá como tipo entero, lo declaramos debajo como de tipo Java, ahora probamos nuestro programa y así vamos a ir insertando números. Y vemos que ahora el promedio es 4 y suman 45. Podemos incluso, para que nos imprima con más exactitud, declarar todo de tipo Java. Vamos a ejecutar nuevamente el programa. 9, 8, 5, 6, 7, 4, 5, 8, 4, 7. Y bueno, ahí podemos ver que ahora esos números suman 63 y el promedio es 6,3, porque si dividimos 63 entre 10, bueno, se corre la coma a un lugar decimal y nos queda 6.3. Y hasta aquí este video de hoy, que ha sido un poco extenso, y nos veremos en el siguiente, donde estaremos desarrollando otro tema. Los espero en el próximo.